Continuamos con Cerrando la Noche, después de cerrar por hoy el tema venezolano. Hasta mañana. Cerrarlo por hoy, porque creo que hay que dar paso también a nuestro entrevistado. Claro, claro. Que yo creo que es parte de la familia de Cerrando la Noche, aunque se lo pierda. ¿Tú crees? No, es parte de la familia. A veces uno cree cosas y salen No, otras. es parte de Por la eso digo que familia. creo. Hay hermanos que a veces están un poquito distantes, pero no dejan de ser hermanos. Yeah. No dejan de ser hermanos. Eso es así. Sí. Sigue siendo parte de la familia. Vamos a darle las buenas noches al querido hermano Euren Cuevas. Buenas noches, colegas. No, yo soy de aquí Ah. y no hay forma de sacarme porque hago huelga. Ese tema está muy interesante, el de Maduro, pero vamos a otro tema. Mañana continuamos con ese. Bienvenido otra vez, de vuelta aquí al espacio. Bienvenido, Gracias, hermano. hermano Euren. Tú has Gracias, estado poniendo a circular desde hace días un importante fallo que obtuviste en el Tribunal Constitucional vinculado sobre todo al derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información. Y sería importante que hoy tú socialices con nosotros de qué se trata este proceso que tú has estado llevando, por qué tuvo que llegar al Constitucional, que al final amparó tus derechos y te dio ganancia de causa. Mira, para que se entienda bien de lo que estamos hablando, yo creo que hay que irse a Montesquieu con el espíritu de las leyes y lo que es la división de los poderes, el fundamento de la democracia. Y el fundamento de la democracia está en el equilibrio de esos tres poderes de manera independiente, totalmente independiente. Si hay un poder que está por encima del otro, entonces esa es una caricatura de democracia. Resulta que nosotros, como República Dominicana, somos parte de convenios internacionales y en 1992, por ejemplo, en la conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo, se votaron unos principios, 27 principios específicamente. Entre esos principios tenemos el principio 10 de esa declaración de Río. El principio 10 de la declaración de Río establece que el mejor modo de gestionar los recursos naturales y el medio ambiente es con la participación de todos en el nivel que corresponda y que las autoridades nacionales tienen la obligación de garantizar ese acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental de manera gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que producto de esos acuerdos internacionales, esos compromisos internacionales, la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales, que es del 18 de agosto del año 2000, asumió en su legislación, en su estructura, esos compromisos y los aplatanó. Y ahí en el artículo 49, 50 y 51 te habla de el libre acceso a la información ambiental. Y en ese sentido, entonces, todos los ciudadanos, todas las personas tienen acceso a la información ambiental. Pero no se queda ahí porque no definió un mecanismo ni un procedimiento de cómo tú obtener esa información. Y eso se quedó que nadie solicitaba información. ¿Por qué? Sencillamente no había un procedimiento. ¿Qué vino a salvar que los ciudadanos puedan solicitar información? La ley 200-04, la ley de libre acceso a la información. Ya esa plata no vi en el asunto. Ahí se terminó de aplatanar. Claro. Entonces, en ese sentido, entonces, el INSAPROMA, Euren Cuevas, solicita información sobre un derrame de combustible de Falcondo en Quitasueño, específicamente en el sector Valle Encantado de Jaina. Ahí hubo un derrame de combustible donde por más de 3 meses no encontraban por dónde estaba brotando el petróleo. El escape.
el escape. ¿Por qué? ¿En el subsuelo o en el mar? No, en el subsuelo. Porque Falcondo tiene un oleoducto de 72 kilómetros, sí, porque es desde Jaina, desde Quitasueño hasta Bonao, porque con ese combustible es que ellos ponen a funcionar la mina, los instrumentos para explotar la mina. Entonces, resulta que ese oleoducto, esos tubos que están enterrados ahí, tienen alrededor de 50 años, porque son del 70 que están. Y nada dura para siempre, la gente nace, crece, se reproduce y muere. Entonces las cosas también se deterioran. Resulta que ese oleoducto, esos tubos, con casi 50 años, ya no sirven para con presión bombear a 72 kilómetros un químico como combustible, y que tiene que ser caliente para que pueda avanzar. Entonces, ¿qué resulta? Que le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, a través de esa ley de libre acceso a la información, el informe que ellos habían tomado de base para sancionar a Falcondo, porque ellos sancionaron a Falcondo con casi 8 millones de pesos. Pero la sancionaron ¿por qué? Por negligencia, porque Falcondo ni le daba mantenimiento al oleoducto, ni tenía un plan de emergencia, ni nada. Entonces, por eso, porque faltó de todo, entonces ellos lo sancionaron. Entonces yo le dije, Ministerio de Medio Ambiente, yo tengo, o el INSAPROMA, tiene una cantidad de personas que se le han acercado, 50 y algo más de personas, de familia, que se le han acercado, que han sido impactadas con el derrame de combustible. Ahí hay gente que le tumbaron la casa, tuvo que mudarse, y hay gente que se ha enfermado porque la exposición prolongada de esos combustibles te impacta en la salud. Entonces, ¿qué pasó? Que se lo solicitamos en fase administrativa, lo negaron la primera vez. Bueno, hicimos un recurso de reconsideración. Pero perdón, Eury, porque esa información es pública. Es pública, claro que es pública. Una sanción del Ministerio de Medio Ambiente. Y el informe también, la sanción, o sea, la resolución que sanciona y también el informe. Son documentos públicos. Pero claro que sí, más si se trata de medio ambiente, que es interés colectivo y difuso. Entonces, ¿qué pasó? Que también me lo niegan. Entonces elaboro un recurso jerárquico y le digo, Domínguez Brito, yo espero que usted no me lo niegue, porque usted es un hombre que sabe de ley, sabe que ese informe es público y que está avalado por algo justo. Simplemente le estoy solicitando que nos entregue el impacto al medio ambiente, a la salud de ese oleoducto, de ese derrame de combustible. Pero también dígame qué tiempo tenía Falcondo que no daba mantenimiento y cada qué tiempo debe dar mantenimiento también. Entonces esos 3 informes le estamos solicitando. Control social. Control social. Entonces lo negó también. Increíble, Domínguez Brito lo negó. Un hombre que ha sido procurador general de la República, ha sido senador pero como de la presidente él va a República resolver todos esos problemas. y es candidato a la presidencia. Como presidente va a resolver todo eso. No entendí esa acción de Domínguez Brito, de negarle a la gente de Quitasueño de Jaina el derecho de ser informado a través del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene la obligación de eso. Entonces, pero me causa extraña esa, porque fíjate que la ley inclusive sanciona penalmente al funcionario que se niegue a entregar la información. Déjame decirte, Domínguez Brito debe conocer la ley, sobre todo la penal, es una cosa. Nosotros sometimos, cuando él era Procurador General de la República, a un ministro anterior, con esos 2 años de prisión, artículo 30 de la ley de libre acceso a la información, que sanciona hasta con 2 años de prisión, archivó el expediente. Ni lo vio, lo archivó. Del anterior ministro. Del anterior ministro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al no responder, nosotros dijimos, pero que no es posible.
no es posible, y el INSAPROMA, que nace precisamente con la ley, porque nace en el año 2001, no podía dejar eso así, porque si el INSAPROMA lo deja así, ¿qué será un ciudadano común y corriente que no sabe de ley? Nosotros andamos dando diplomados y enseñando a la ley que exija a la gente que exija su derecho. Entonces nos fuimos al Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué pasó en el Tribunal Superior Administrativo? El Tribunal Superior Administrativo, yo no podía creer lo que ocurrió ahí. No podía creerlo. Ustedes fueron con un amparo. Un amparo. Sometimos un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que amparara a esa gente de las... Claro, porque se está violando un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública, que es constitucional, un derecho constitucional y que está estipulado en convenios internacionales, un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Superior Administrativo declara inadmisible el recurso de amparo. Y oigan por qué, oigan la causa. La causa es la siguiente, que nosotros, el artículo, no cumplimos con el artículo 7, que establece que hay que solicitar la información primero para usted obtenerla. O sea, ellos dicen que nosotros no solicitamos información, que por eso no la negaron. No entiendo. Y lo que no estaban solicitando era el informe, no era... Claro, no solicitando pero que se le depositaron las 3 resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente donde se negaba la información que detallaba, porque ellos para negarte la información primero te dicen la solicitud suya hecha en fecha tal que trata sobre tal cosa, no procede por tal cosa, ¿verdad? Entonces, entre una de las cosas que decía el Ministerio de Medio Ambiente que no procedía, es porque lesionaba el secreto y ponía en riesgo a la empresa Falcondo. El que los ciudadanos de Quitasueños sepan el impacto a la salud, el impacto al agua, el impacto al aire, el impacto al suelo del derrame de combustible, ponía en peligro. Entonces, a la empresa Falcondo. Pero tú te quejas de que hay una descentralización de la justicia y que hay una concentración de ella y que los poderes que tenemos el Estado no están funcionando, o la justicia no está haciendo su trabajo. Voy a explicar eso porque entré con Montesquieu y la separación de los poderes para irte a esa parte, pero primero quiero decirte... Mira, los poderes... Ya que te formulé la pregunta, vamos a ir a una pausa, Euron, para que entonces pues pueda explicar con más detenimiento esa pregunta que te acabamos de formular. Conversamos con el licenciado Euren Cuevas, abogado de la República Dominicana, que está hablando sobre un tema tan importante como el acceso a la información pública. Vamos a una pausa. Bueno, aquí está, nos agarraron prácticamente con el camarógrafo dándonos el cue. Euren, hay una pregunta formulada en el área, tú quedaste de explicarla, relacionada a la división de los poderes del Estado, y como tú empezaste la entrevista evocando a Montesquieu. Pero sería bueno que Euren aproveche y trate de sintetizar todo en 5 o 6 minutos. Sí, perfecto. Bien. Yo digo que donde no funciona la separación de los poderes, porque los poderes, llámese poder legislativo, que es el principal poder del Estado, el poder ejecutivo y el poder judicial, de manera independiente, la democracia no funciona. ¿Por qué no funciona? Sencillamente porque si un poder, por ejemplo, el poder ejecutivo, se comunica a través de teléfono de mandatario con el poder legislativo y con el poder judicial, y tuercen la ley, entonces no hay democracia, porque eso crea violencia y las personas no creen en los poderes. Eso distorsiona todo, y por eso es que tú ves la gente en la calle reclamando, por eso es que tú ves una marcha verde, que lleva 1 millón de gente a la calle, ese tipo de cosas. Entonces, en materia de acceso a la información, que tiene una ley, que tiene convenios internacionales, que está estipulado en la Constitución de la República, y algo tan sensible como
el medio ambiente, que te nieguen un informe y que se atreva un tribunal a decirte una barrabasada de que tú no solicitaste la información, eso da que desear. De manera que los poderes no están funcionando como lo diseñó Montesquieu en esa obra cumbre del El espíritu de las leyes. Entonces, ¿qué pasó en el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional tiene el Superior Administrativo. Sí, ya pasó, no, pero lo que pasa ya es que pasó de ahí. Sí, lo que pasa es que Usó otros escenarios. Exacto, nosotros recurrimos en revisión. Solicitamos una revisión al Tribunal Constitucional de esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué la anuló? Le dijo, pero ¿qué pasó, Tribunal Superior Administrativo? Usted dice que el recurrente, Euren Cuevas Medina, no solicitó la información y usted le depositaron estos 3 informes, uno, y se lo detalló los 3, ¿verdad? Y le dijo, lo que él solicitó fue eso, y estaba en el tribunal, ¿verdad? Por lo tanto, usted hizo una errónea interpretación. Y negación de justicia. Y negación de justicia. Entonces, de justicia. pero tú sabes que me encantó también que hay un voto salvado, hay 2 votos salvados, uno de Díaz Filpo y otro de Katia Miguelina, que es constante en eso. ¿Qué dice Díaz Filpo? Díaz Filpo dice, no estoy de acuerdo con los argumentos estoy de acuerdo con que es nula, pero con la redacción del sentido de los argumentos, no estoy de acuerdo. ¿Pero de quién? ¿Del tribunal o tuyo? No, del tribunal. Ah, claro. No, porque es un voto salvado. Cuando es voto salvado, voto disidente entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que dice Díaz Filpo, lo que pasa es que el Tribunal Superior Administrativo dice que no encontró, que revisó el expediente y no encontró la solicitud que nosotros habíamos hecho al Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido, entonces, conoció el expediente. Entonces, no podía declararlo inadmisible, porque si lo declara inadmisible, no puede conocer el expediente. Entonces, en ese sentido, es contradictoria la sentencia. Pero yo te tengo una pregunta. ¿El Tribunal Constitucional finalmente ordenó a Medio Ambiente que te entregara los informes? Exactamente. Entonces, al final, el tribunal ordenó que en un plazo de 15 días entregue los 3 informes. ¿Se cumplió con eso ya? Ya se notificó al Ministerio de Medio Ambiente, estamos esperando que entreguen esos 3 informes. Y el voto salvado de Katia Miguelina es constante y ella dice que un recurso de amparo no puede ser declarado inadmisible, que hay que conocerlo. Hay que conocerlo porque entonces el amparo no tiene formalidad. Un niño, hay una sentencia muy famosa de Costa Rica donde un niño solicitó un amparo y fue acogido. Él hizo una instancia, no, eso no tiene formalidad porque es un amparo de un derecho humano. Lo puedes rechazar o no, pero no declararlo inadmisible. Exactamente, lo pueden rechazar o no, pero no declararlo inadmisible. ¿Inadmisible por qué? Entonces, ese voto de ella es constante porque los otros jueces no tienen la misma posición y yo estoy de acuerdo con ella. Dime una cosa, Euren, esos informes, esa información, ¿para qué le va a servir a la comunidad de Quitasueño en Jaina? ¿Por qué es útil? Buena pregunta. Esa comunidad, en vista de que Falcondo no ha resarcido el daño que provocó en su salud, en su vivienda, en su familia, entonces interpuso una querella con constitución en actor civil y ese informe es fundamental para demostrar los daños que ocasionó Falcondo con ese derrame de combustible. Entonces, inmediatamente se entrega ese informe, pues de una vez se deposita ante el Procurador General de Medio Ambiente de San Cristóbal. Perdón, una última pregunta. ¿Usted no tiene miedo de que esos informes lo retoquen un poquito, lo disfracen un poquito? Esa pregunta me la han hecho muchas personas. Yo espero que el Ministerio de Medio Ambiente, ya que erró
3 veces, no yerre una cuarta y entregue ¿De los cuándo es la informes. fecha del informe? No, el informe es del 2017. Ya estamos en el 2019, de noviembre, diciembre de 2017. El informe de ellos, nosotros lo solicitamos por esa fecha también. Ese es el levantamiento que hicieron a partir de la denuncia, de la presentación de los problemas. A partir del derrame de combustible, Eso. aún sin la denuncia, porque derecho. ellos tienen la Debieron obligación. hacerlo, perfecto. Exactamente. Bueno, vamos a agradecer a don Eury Cuevas el habernos acompañado esta noche. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando. Pero tenemos algo, Junior. Tú sabes que este programa se caracteriza por ser un medio educativo. Cierto, Por sí, ser un sí. medio educativo, y vamos a compartir con ellos y al final, cerrando, echándose la paloma en el día de Sí, vamos a hoy. compartir Que es muy interesante, ¿eh? un material sobre la Revolución China. Sí. De Vamos. esa serie interesantísima de revoluciones que cada cierto tiempo compartimos con la audiencia. Vamos a ver el material y nos despedimos hasta mañana.